Hola, buen día. Mi nombre es Luis Curiel y les doy la bienvenida a una entrevista más de la cobertura que estamos realizando en la muestra crítica acerca de las obras y los proyectos que se presentan en esta 43 Muestra Nacional de Teatro, que en este año la sede es Jalisco. Y me acompaña en esta ocasión Isabel Toledo, quien es la directora de la obra Aleteo, basada en el mito del rugido del jaguar. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Luis. Bueno, tengo algunas preguntas acerca del proceso creativo derivado de esta apuesta y bueno, me gustaría que comenzaras platicándonos acerca del génesis de esta obra, cuál fue el origen y cómo se conformó, digamos, la grupa o la agrupación que hizo posible esta apuesta. Bueno, este proyecto es un proyecto de la Compañía Nacional de Teatro, que a su vez forma parte de un gran proyecto que se llama Teatro de Arte Mexicano, que es un ciclo de una serie de obras convocadas desde la compañía para que cuatro dramaturgas y dramaturgos escribieran obras de teatro a partir de mitos mexicanos. Estos mitos podían ser contemporáneos o podían ser cosmogónicos o populares. A la vez que se hace la invitación al equipo de dramaturgues, también se hace la invitación a cuatro directoras y directores para que hiciéramos mancuerna y generáramos el montaje. Y aunada a esta exploración desde la dramaturgia del mito, desde la dirección también pudiéramos aportar una reflexión sobre la identidad del teatro mexicano, ¿no? O sea, ¿qué es eso que es el teatro mexicano? Cada uno de estos proyectos eligió un artista visual. En mi caso, yo elegí a Libertad Alcántara, que es una artista visual de Veracruz, y el dramaturgo con el que me tocó trabajar es David Gaitán. Y David elige el mito de Tepeyolotl, que Tepeyolotl es el dios asociado a los terremotos, y de ahí lo del mito del rugido del jaguar, ¿no? Porque se dice que Tepeyolotl ruge, y ese es el sonido que se escucha cuando la tierra se simbra, ¿no? Por lo demás, la conformación de la equipa pues fue hecha de manera colaborativa entre la dirección de la Compañía Nacional de Teatro y yo, que en diálogo fuimos tomando decisiones sobre quiénes conformarían tanto al elenco como al equipo de creativas, ¿no? Que se sumó al Aleteo. Mencionaste que Aleteo forma parte de este proyecto más grande que es Arte Mexicano. ¿De qué manera eh, podrías decirnos que dialogan estas cuatro obras que mencionas que conforman el Teatro de Arte Mexicano? ¿De qué manera dialogarían estas piezas? Bueno, es importante decir que del ciclo solo se han estrenado dos piezas, Aleteo es la segunda. Está próxima a estrenarse la tercera, que dirige Martina Costa con dramaturgia de Carlos Pascual. Y en realidad creo que las une, por un lado, esta consigna de hacer una investigación sobre la identidad mexicana desde lo visual, desde lo actoral, desde lo dramatúrgico, y también que el dispositivo escénico fue diseñado por Jesús Hernández, que es el diseñador que compartimos los cuatro proyectos. Entonces, lo que hizo Jesús fue pensar en un dispositivo que pudiera habitar los mundos tan distintos que proponen cada uno de los textos, ¿no? A través de una serie de bastidores que cada director ha decidido usar de una forma diferente, ¿no? Por otro lado, algo que también une a los tres proyectos es que aparece el lenguaje multimedia, que también fue una de las premisas marcadas desde la dirección de la Compañía Nacional de Teatro para el ciclo, y también la presencia de lo musical. Todas las obras del ciclo tienen música en vivo
que también busca hacer esta investigación de la identidad sonora de la música mexicana para el teatro. ¿Cuál fue el objetivo que tuviste en mente, la idea fija? ¿Con qué objetivo trabajaste durante todo el proceso del montaje? Digamos, ¿fue un objetivo centrado en expresar un sentimiento, a lo mejor una angustia, el estrés, eh, a lo mejor la ironía? Y si este objetivo fue, digamos, propio o también nació en la colectiva. Mm, Creo que el objetivo que tuve yo desde la dirección fue construir un ambiente respetuoso, fértil para la creatividad, para que todas las personas que estábamos involucradas en el proyecto nos sintiéramos escuchadas, nos sintiéramos parte de esta exploración, ¿no? Y por otro lado, al tratarse la obra sobre los temblores, sobre los sismos en la Ciudad de México y no todas las personas del equipo nacieron en la Ciudad de México, pero la mayoría sí radican en la ciudad y les tocó vivir por lo menos el temblor del 2017, si no es que el del 85 y el del 17. Entonces, también en ese sentido, a pesar de que es un texto ficcional, sí para mí era muy importante que pudiéramos tejer pues como una base documental, testimonial, donde pudiéramos hablar sobre lo que genera el tema en todas las personas que vivimos aquí, ¿no? Desde la alerta hacia el sonido de la alarma sísmica hasta, pues eso, como la conciencia que tenemos cuando llega el mes de septiembre, de que nos empezamos a poner un poco nerviosas, ¿no? Entonces, para mí era un objetivo importante que se generara un espacio seguro de trabajo, a pesar de estar trabajando con temas tan complicados, ¿no? Porque no solo es el sismo, ¿no? Sino que también los personajes de aleteo son personajes que están al límite, están siempre en riesgo, y eso implica un riesgo actoral y emotivo al cual se aventaron las actrices y el actor de una forma muy generosa, pero eso también requiere mucho cuidado, ¿no? Desde la dirección y desde todas las personas que acompañamos, desde los otros roles que no es el actuar, que son distintos finalmente, ¿no? Y también algo muy importante para mí era que es todas estas consignas que planteó la maestra Aurora Cano no se sintieran eso, como casillas que se fueron llenando, ¿no? Tachando de, bueno, ya la música ya está, el mito ya está, ¿no? Sino que realmente hubiera, por mi parte, una propuesta de dirección integral donde fuera muy claro por qué se eligió a Libertad Alcántara, por qué Diego Espinosa estaba haciendo la música, por qué los instrumentos que eligió Diego y que decidimos juntas, ¿no? Em, Eso era, creo, un reto y un objetivo. Mencionaste en una respuesta anterior que la interdisciplina también fue un elemento importante, eh, el uso que hacen de la escenografía, el multimedia. Y respecto a lo performativo, ¿qué elementos performativos están en esta obra y de qué manera se encuentran con la ficción que propone David Gaitán y que retomas tú? Pues justo el texto de David ya proponía un juego dramatúrgico, que es participativo de alguna forma. No estaba planteado quién participaba, si era el público, el elenco o la misma dirección, ¿no? Pero cada tanto en la obra hay puntos de quiebre, ¿no? Donde el público, ya de decisión mía, vota para determinar si la obra va hacia un lado o va hacia el otro. Entonces, esto también fue un reto, ¿no? Por parte de todo el equipo, un reto que nos propuso David y que asumimos desde un lugar, pues eso, de mucho gozo, ¿no? O sea, el descifrar cómo íbamos a abordar los puntos de quiebres y si iba a involucrar participación de los espectadores o no. Pero bueno, al final creo que el dispositivo escénico propone un punto neutro, un punto cero,
desde el cual empieza a contarse la obra. Entonces, las actrices y el actor al principio, junto con los músicos, están despojados de ficción, ¿no? Y hay una voz en off que es una especie de voz de la alerta sísmica, Maga de Oz, Siri, Alexa, narradora, que es la que va guiando toda la dinámica participativa de la obra, pero que también es la que determina el inicio de la ficción, ¿no? Entonces, constantemente durante la obra se devela que los actores son actores, ¿no? O sea, los actores están haciendo sus personajes, pero ellos mismos son los que hacen las transiciones, son los que arman los espacios, son los que realizan la participación y el conteo de los votos con el público, ¿no? Y eso se va desdibujando conforme va avanzando la obra. Al principio esa división entre la actriz y el personaje es más clara y ya poco a poco eso se va desdibujando, ¿no? Y el final también tiene que ver con eso, ¿no? Como con develar como pues esta ficción eh, empezó, la escuchamos, la seguimos, ¿no? Y tiene una conclusión. Esto también tiene que ver con el tema que para mí central que tiene la obra, que es la verdad, ¿no? Como en quién depositamos nuestras verdades. Y siento que en ese sentido el teatro, pues es un espacio muy fértil para cuestionarnos sobre la legitimación de la verdad, a quién le creemos y por qué. Enseguida retomo este asunto de la verdad, pero antes, bueno, con esto de las variaciones en la estructura del montaje, los llamados puntos de quiebre, mm, ¿podrías decirnos más o menos como cuántas variaciones hay, digamos, base? Y también, ¿cómo les ha ido con la recepción del público con estas precisamente variaciones o puntos de quiebre? En las funciones que han tenido, claro. Sí, la obra está muy salida del horno. Tuvimos nuestra primera temporada en el Julio Castillo hace unos meses aquí en la Ciudad de México. Em, y o sea, recibimos como reacciones muy diversas por parte del público. Em, la obra es en realidad tres posibles obras. O sea, los puntos de quiebre pueden generar tres posibles obras y cada una de esas obras tiene dos posibles finales. Entonces, podríamos decir que son seis, ¿no? Pero estrictamente son tres con un final u otro. Em, en el caso de la participación del les espectadores, ha sido muy interesante porque mientras más gente hay, el Julio Castillo es un teatro muy grande que tiene una capacidad alta. Entonces, por ejemplo, en el estreno, que habían muchas personas, pues sí se armó ahí la terna. O sea, quien estaba inconforme se gritó un voto por voto porque el mismo dispositivo también al tratarse de un teatro tan grande, lo que propone es un conteo por tanteo, como por sensación. Se le pide al público que levante la mano. No existe la capacidad, digamos, de que sea un conteo fiel número por número, ¿no? Entonces, lo que sí es que está el elenco, cada persona del elenco tiene una sección, digamos, es responsable del conteo de una sección. Tenemos asistencia de dos personas de técnicas de la Compañía Nacional de Teatro que también están en el escenario contando y desde cabina también se hace un conteo. Entonces, intentamos que ese tantómetro sea lo más fiel posible. Sin embargo, nunca se quedan contentas las personas y se genera esta sensación de que hay por nuestra parte una manipulación, ¿no? Como de ese destino. Y la realidad es que no existe esa manipulación. Eh, algo que, o sea, digamos que un contra que le podríamos ver a dejar en las manos del público esta decisión es que, por ejemplo, a lo largo de la temporada, de estas tres posibles obras, una de esas tres la vimos muy poquito, ¿no? O sea, dio creo que tres funciones, ¿no? Entonces, creo que eso también da cuenta de que no está manipulado por nosotras, ¿no? Porque lo que más a mí me gustaría es que se vieran las tres, ¿no?
O gente que repitió varias veces, llevando a sus amigos y amigas y amigues para controlar la votación y aún así le tocó ver más de una vez la misma, ¿no? Claro, porque si nos tocó ver, digamos, una de estas opciones, pues queremos volver a experimentar, pero con el otro final, ¿no? A lo mejor el final bueno o malo, no sé, dependiendo de la perspectiva. Pero bueno, digamos que en el momento de esta entrevista todavía no se lleva a cabo la función de la muestra aquí en Jalisco, y pues a ver qué versión nos toca, qué versión decide los públicos que podamos ver. Y retomando ahora sí el asunto de la verdad, y creo que, bueno, se relaciona con lo que mencionaste, la apuesta no esconde, desde mi punto de vista, no esconde su abordaje hacia lo político o de lo político, ¿no? De los asuntos políticos, sino que lo hace de manifiesto. En ese sentido, ¿dirías tú que el teatro es político en su mera esencia? Yo creo que el teatro sí es político en su mera esencia. Em, o sea, yo lo veo desde mis propias convicciones políticas que están muy atravesadas por el feminismo interseccional. Entonces pienso en trabajos previos o actuales que yo realizo, distintos al Eteo, donde claramente tenemos personajes que forman parte de la esfera política, son agentes políticos mexicanos, ¿no? Pero pienso en los otros proyectos que yo realizo que tienen que ver más con lo personal, con rescatar y darle un lugar a recuerdos, a testimonios del cotidiano y que para mí ese ejercicio tiene una trascendencia completamente política y transformadora del mundo, ¿no? Entonces creo que en tanto proponer otras formas de mirar, proponer representaciones, sí moldea el pensamiento y propone juegos lúdicos pues sí, de crítica, de forma de mirar el mundo, entonces sí, claro que lo es, ¿no? ¿Y qué hay del humor? ¿Dónde queda, de qué abordaje haces en Aleteo desde el humor? Puede ser el humor negro, la ironía, el sarcasmo, eh, lo patético, tal vez. Sí, esa es una muy buena pregunta porque otra de las consignas del ciclo de Teatro de Arte Mexicano es que hubiera humor dentro de la obra. Y un poco lo que nos pasó al principio con Aleteo es que era posible, digamos, hacer una lectura desde otro tono, una construcción también desde otro tono de esos personajes y que no fuera necesariamente tan cómico como resultó siendo al final, ¿no? Em, yo desde la dirección justo lo que intenté fue no buscar la comedia, porque es más, muchas veces hasta como que mataba los impulsos cómicos de los actores. Dio la casualidad de que el elenco que conforma el ETO está justo integrado por actrices y actores que tienen mucha experiencia con teatro físico o incluso con teatro de calle. Eso les da como una capacidad súper interesante y sobre todo una velocidad para encontrar lo cómico, para abordarlo desde su fisicalidad, que en momentos justo yo sentía que tenía que frenar porque no quería que estuviera como esa intención trazada desde ya, ¿no? Ese planteamiento desde ya. Desafortunadamente yo siento que hay mucho como de la combinación del dolor, la tragedia y la comedia en nuestra cultura mexicana, ¿no? Y que muchas veces tenemos como esa acción, no sé si de resiliencia, de transformar aquello terrible que acaba de suceder en memes, por ejemplo, ¿no? O en stickers.
Y hablábamos también mucho de eso en los temblores, ¿no? O sea, que acaba de temblar y ya te están mandando el sticker del bolillo, ¿no? O sea, de que dices, ¿quién sabe cómo alguien hizo un meme tan rápido, ¿no? Entonces, que de alguna forma estamos acostumbradas a dar esos saltos anecdóticos, ¿no? De acabar de vivir algo súper fuerte, pero tener la capacidad de contarlo como con un cierto distanciamiento y que nos podamos reír de eso, ¿no? Como una, sí, siento como una especie de sistema de supervivencia que es para mí identitario. O sea, es muy mexicano. Este, Así que, pues es eso, al final siento que la obra terminó saliendo muy chistosa y eso también fue una sorpresa, o sea, que la gente se riera tanto, también fue sorpresivo para nosotras, ¿no? Pero creo que tiene que ver justo con la inteligencia de la escritura de David, por un lado, o sea, que él tiene un ojo muy crítico, es muy inteligente y sabe plantear, pues, estos escenarios políticos mexicanos de una forma en la que pues mejor te ríes en lugar de llorar, ¿no? También como el mecanismo. Ujú, Pues te agradezco mucho todas estas respuestas que nos has dado, Isabel, y ya se está acercando el final de esta entrevista. Sin embargo, tengo algunos cuestionamientos más, o algunas preguntas más. Una ujú, es, ¿qué elementos feministas podemos encontrar en Aleteo, tanto ya sea que vengan desde el texto o que vengan desde tu visión? ujú, ujú. Pues creo que ahí sí tengo que hablar completamente a título personal, de elementos que yo, por ser una creadora que me considero feminista interseccional, incorporo de manera deliberada, ¿no? Pero creo que al tratarse también de un trabajo colaborativo, ¿no? Donde además justo no es mi compañía de teatro, sino es la Compañía Nacional de Teatro, que está habitada por muchas voces y muchas formas de ver el teatro y el mundo. No podría decir que Aleteo es una obra feminista porque no sé si eso es algo con lo que toda la gente que hizo la obra se sienta cómoda de denunciar, pero yo sí, o sea, yo desde mi dirección, sí puedo hablar desde ese lugar, ¿no? Pero sí me parece importante hacer como esa aclaración. Em, bueno, creo que una de las decisiones más importantes fue que David proponía que los géneros de los personajes podían ser intercambiables. Sin embargo, él desde su texto sí proponía que, por ejemplo, el presidente fuera hombre y el ingeniero geólogo, que en nuestro aleteo es una ingeniera geóloga. Entonces, lo que para mí era muy importante era no dar por hecho que esos géneros podían ser intercambiables. Entonces se hizo como todo un proceso micro de laboratorio de explorar qué implicaba que las personas que estaban actuando esos personajes estuvieran actuando esos personajes, y no solo desde el género, sino justo desde un punto de vista interseccional, donde también consideramos edades, también consideramos si eran personas racializadas o no, si eran personas flacas, gordas, o sea, todo lo que era leído de esa persona y que se pone en cuestión al habitar un puesto de poder, ¿no? O sea, la presidenta no iba a ser vista la misma si era una mujer blanca, joven, así era una mujer mayor, así era un hombre moreno, ¿no? Entonces, la intención era, o sea, sí tomar una decisión que nos resultara interesante a partir de todas esas variables, ¿no? Por otro lado, algo que creo que hace feminista mi dirección en Aleteo, pues es esta atención sobre el cuidado de las personas con las que se trabaja, ¿no? O sea, darse el tiempo de construir pues un tejido afectivo donde se priorice que las personas estén bien por encima del trabajo, del producto, del resultado que estamos buscando conseguir, ¿no? Em, y también, pues para mí era muy importante potenciar el trabajo
de Libertad Alcántara, en tanto la mancuerna creativa inicial era con David Gaitán, sí sumar a la artista visual que sí fuera una contemporánea mía, que además Libertad tiene más o menos la misma edad que yo tengo, ¿no? Que creo que eso también es algo importante, ¿no? Yo soy la directora más joven del ciclo y eso también es algo nuevo, o sea, no ha pasado muchas veces que la Compañía Nacional de Teatro invite a mujeres de mi generación a dirigir. Entonces, bueno, para mí también era importante como sumar en ese gesto de reciprocidad a un artista visual de mi generación que pudiera acompañarnos en el proyecto. Pues qué bueno que esto que nos platicas y ojalá que se sigan sumando más proyectos de este tipo, ¿no? Que inviten a más directoras, directores jóvenes y pues también encargados de áreas también, pues sí, de todas, digamos, las posibilidades. Y para ir cerrando, ya nos platicaste un poco acerca de los aportes que hizo Libertad Alcántara y otras personas, Jesús Sánchez, ¿verdad? Me dijiste, en otros elementos. En- pero ¿cuál dirías que fue, cómo se hizo el vínculo en todas estas áreas? La iluminación, que también es muy importante, el vestuario, la multimedia, para poder lograr un lenguaje escénico en común. Mm. Es Jesús Hernández el que hizo el dispositivo escénico. Ay, pues creo que justo tiene que ver con darse el tiempo, o sea, tener reuniones, todo el equipo, todas las personas creativas que conformamos el proyecto, que hubiera de mi parte como una línea clara de dirección. Tuvimos también un Zoom con Libertad Alcántara, por ejemplo, donde estuvimos todas las creativas. Yo le pedí a Libertad que nos pudiera como hablar sobre su trabajo, ¿no? O sea, no solo que viéramos las imágenes, sino que para mí también era importante escucharla y escuchar de ella em, desde qué lugares creaba y creo que eso también nutrió mucho el proyecto, sobre todo el dispositivo que conversamos mucho entre Matías Gorlero, que hizo la iluminación, Jesús Hernández, que hizo el dispositivo escénico, y con Miriam Romero, que hizo todo el trabajo multimedia, que es bellísimo. También Laura Marnesti, que es quien hizo el vestuario, estuvo presente en esta reunión y, y pues estuvo muy atravesado también su proceso por tanto las conversaciones cotidianas conmigo como un buen análisis de texto y lo que pudimos escuchar de Libertad. Ujú. Pero creo que sobre todo el yo tener claras como de globalmente cuáles eran los conceptos que generaban esos puentes entre el trabajo de Libertad y el texto de David fue crucial. O sea, el yo poder decirles, para mí son estos 10 conceptos y fuimos como sacando hasta llegar como a una especie de tesis, semilla, corazón, frase, corazón del proyecto, que era lo que tenía que unificar todo el universo, incluyendo también a Diego Espinosa, que es quien hizo la composición de la música y el diseño sonoro. Sí, como que me parece también muy importante hablar del trabajo de todas las personas que conforman la Compañía Nacional, no solo las que, digamos, trabajaron específicamente para Aleteo, sino como todo lo que implica generar un proyecto así, ¿no? Y nombrar y visibilizar su trabajo. Entonces, pues eso, me parece importante.